La casa de Dios, versículo 19 al 26. Pablo describe a la iglesia local como una casa con un cimiento sólido y que contiene instrumentos de diferentes clases. Los judíos del Antiguo Testamento a menudo escribían versículos de las Escrituras en las paredes de sus casas. Deuteronomio capítulo 11, versículo 20. Y no era raro que también los gentiles escribieran consignas o frases en sus casas. En toda la casa de Dios hay dos afirmaciones escritas, una dirigida a Dios y otra dirigida al hombre. Versículo 19. Dios conoce a los suyos y otros deben conocer a los suyos debido a sus vidas santas. Cada cristiano es un instrumento en la casa grandiosa, pero algunos instrumentos están contaminados o sucios y no se pueden usar. A Timoteo se le advierte que se libre purgar de los instrumentos viles para que no lo contaminen. Esta es la doctrina bíblica de la separación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, capítulo 7, versículo 1. Los creyentes deben ser instrumentos apartados para honor, dignos, útiles, de que Cristo los utilice. Los versículos 23 al 26 explican cómo lidiar con los problemas en la casa familia de Dios, de modo que no haya rencilla ni contiendas. Comentario capítulo 3. Pablo ahora mira a través de los años y con ojos de profeta nos dice lo que se debe esperar. Este capítulo es su apelación profética a Timoteo, su encargo a la luz del futuro de la iglesia. Una aplicación del futuro, versículo 1 al 9. La frase en los posteriores días hace referencia a un periodo que en realidad empezó con la vida y ministerio de Cristo sobre la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Sin embargo, el Nuevo Testamento indica que la expresión los posteriores días se refiere particularmente al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. Estos serán tiempos peligrosos, o sea, difíciles, arduos para enfrentar. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28 para describir al endemoniado gadareno, debido a que la gente que era doctrina de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Este mundo llegará a ser un cementerio demoníaco, así como Gadara. Ya estamos en esos días. Hombres amadores de sí mismos será la característica de los posteriores días. Este amor de uno mismo conducirá a una actitud de avaricia y a un espíritu jactancioso. Vanaglorioso en realidad significa fanfarrones. El afecto verdadero casi desaparecerá y en su lugar prevalecerá el afecto contra naturaleza. Crueles significa salvajes y ciertamente que hoy es evidente una conducta salvaje. Impetuosos significa imprudentes o desenfrenados. Y por cierto que vivimos en una edad de desenfreno, sea que se trate de la velocidad de los medios de transporte, el desperdicio del dinero o del desprecio a la vida humana. Los versículos 5 a 8 indican que habrá abundancia de religión en los últimos días, pero que todo será mera imitación, una forma de piedad carente del poder transformador de Dios, y apartarse de la fe que Pablo predijo en 2 Tesalonicenses 2, ya está con nosotros hoy. Y sin embargo hay abundancia de religión. La Biblia continúa siendo libro de mayor venta. Sin embargo, la tasa de crimen sigue en aumento y los problemas se multiplican. Los verdaderos cristianos son la minoría. Estos falsos maestros de los días de Pablo hacían presa especialmente de las mujeres cargadas de pecado y arrastradas por sus pasiones, mujeres que estaban siempre aprendiendo
pero que nunca llegaban en realidad a conocer la verdad. Pablo comparó a los maestros apóstatas con los encantadores egipcios, Janes y Jambres, quienes se opusieron a Moisés al imitar lo que él hizo. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Satanás es un imitador y su evangelio o iglesia de imitación se esparcirá en los posteriores días, así como Moisés venció a estos imitadores por el poder de Dios que vino en gran juicio. La iglesia a la larga vencerá a estos engañadores de los últimos días. A estos evita, advierte Pablo, versículo 5. Timoteo no debía enredarse con los engañadores que niegan a Cristo, incluso cuando esto significa que nos cataloguen de extravagante. Un ejemplo del pasado, versículos 10 al 13. Si Janes y Jambres fueron ministros de la obra de Satanás, Pablo es nuestro mejor ejemplo de un obrero de Dios. No tenía que esconder nada. Hechos capítulo 20, versículo 17. Pablo menciona las ciudades en área alrededor de la residencia de Timoteo, porque ese estaba familiarizado con la religión. Timoteo conocía la doctrina, enseñanza de Pablo, su manera de vivir, conducta, el propósito que motivaba su vida. Hechos capítulo 20, versículo 24, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. La fe que le sostenía en su juicio, la paciencia, el amor y la perseverancia que demostró, incluso cuando lo perseguían, y la maravillosa manera en que Dios le cuidó en todo eso. Pablo fue una lección objetiva, divina para el joven Timoteo, y nosotros debemos ser ejemplo para otros. La persecución no es algo que los cristianos deban buscar deliberadamente, pero si viven vidas consagradas, la persecución vendrá de manera automática. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 al 19. Sí, y todos los que quieren vivir piadosamente es la mejor traducción del versículo 12. Cuando nuestra voluntad está dedicada a Dios, Satanás nos ataca.